Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Yanel Ferrera. Yanel Ferrera es mercadólogo, politólogo y diplomático. Nosotros quisiéramos aprovechar, pues no podemos cubrir todos los campos que él cubre, pedirle que dé su opinión sobre algo que nos acaba de decir Félix con respecto a la guerra de Ucrania y de Rusia, que es muy bien discutida aquí entre el doctor del Castillo y José Israel Cuello todos los viernes, y que el periódico El País dice salvar a Ucrania o vencer a Rusia, pero aparece que el presidente de los Estados Unidos de América tenía interés de darle su apoyo presencial a Ucrania, y ayer no podía decir su destino, pero planeó viajar a Ucrania y se reunió con el presidente de ese país. Él en una forma muy formal, y en la fotografía aparece el presidente en traje de faena, como debe de ser, porque parece que está peleando. ¿Cuál es su opinión, licenciado, con respecto a la participación de Estados Unidos, que es un apoyo que es real, pero lo único que no hay es soldados norteamericanos, pero después armamentos, apoyo internacional, la OTAN, todo? Yo creo que el apoyo realmente se lo está dando Ucrania a Estados Unidos, y no Estados Unidos a Ucrania. Primero, el relato que Occidente ha tenido sobre la guerra de Rusia a Ucrania, la mayoría de los analistas internacionales no han podido establecer si la guerra es de Ucrania a Rusia. Yo creo y tengo la tesis de que las grandes potencias del mundo no deben hacer fronteras entre sí. Estados Unidos, China y Rusia no pueden hacer fronteras entre sí. Y cuando Ucrania, a través de un grupo de lobistas internacionales, intenta formar parte de la Unión Europea, que es un primer paso para formar parte de la OTAN, yo pienso que ahí inicia el conflicto de Rusia y Ucrania. Es el conflicto energético alimenticio del mundo, y pienso que hay dos grandes mechas para iniciar una tercera guerra mundial. El primero, el caso de Ucrania, y el segundo, las tensiones de China y de Taiwán. Pero en realidad esta visita del presidente Biden, que es aparentemente una visita sorpresa, pero no fue tan sorpresa porque tanto el Pentágono como la mayoría de los cuerpos de seguridad del presidente Biden anunciaron incluso a Rusia de la visita para que las hostilidades bélicas puedan reducirse. ¿Cómo se explica entonces esa visita? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo... Porque ellos se encontraron hace poco, en el mes de diciembre, en Washington. Lo que pasa es que el 24 de febrero de este mes se cumple un año de la invasión. Aparentemente el presidente Biden quiere darle un apoyo presencial a su socio Volodymyr Zelensky, que todo el mundo sabe que más que un mandatorio es un actor. Era un comediante que, haciendo la sátira del presidente, llega a la presidencia de Ucrania. Ucrania, el país más corrupto del mundo, además, a Ucrania le iba muy bien con Rusia. Solamente por el pago del peaje del Nord Stream 1 y 2, Rusia le pagaba $2.000 millones al año a Ucrania. Entonces, este conflicto bélico, que es un caso especial en el mundo, porque el mundo anda de patas para arriba, solamente en uno de los gasoductos que Ucrania tiene hacia la Unión Europea, se está quemando $4 millones diarios en gas natural. Entonces uno se pregunta, ¿a quién beneficia esta guerra? En más de 20 años, por primera vez, el dólar se puso a la par con el euro. Y la industria armamentística del mundo ha sido el gran ganador en este conflicto. Los perdedores son la población mundial, nosotros, Europa, la mayoría de los países pobres del mundo, que tienen que pagar el costo de esta guerra. Hay una propuesta china que se anunció, no se conocen todavía los detalles, pero ellos hablan de que están preparando una propuesta para conseguir una solución al conflicto por la vía diplomática. ¿Cómo usted valora esa iniciativa de China, que se produce en un contexto que yo creo que es un tanto especial, cuando la guerra se supone que va a pasar ya a una etapa, a una fase distinta? La modulación de la etapa va a seguir creciendo siempre y cuando Europa y Estados Unidos vayan implementando las armas hacia Ucrania.
Yo pienso que todo es de todo conocido de que Rusia tiene el poder militar, una ojiva nuclear. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la bomba nuclear que se tira en Hiroshima y Nagasaki tenía la capacidad de 20 kilotones. Una sola bomba de Rusia tiene hasta 200 kilotones. Rusia tiene más de 6.000 bombas nucleares y Estados Unidos 5.300. Entonces, este planteamiento de China es muy inteligente porque en este conflicto bélico los que más tienen que perder son los chinos. Porque en este tránsito de la vida económica y de la geopolítica, los chinos se han convertido en el banco del préstamo de las grandes potencias del mundo. Entonces, es inteligente buscar una vía diplomática porque en definitiva, en un conflicto nuclear no habrá ni vencidos ni vencedores. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, muere el 2,5% de la humanidad. Se presume que si se arma una tercera guerra mundial con componentes bélicos nucleares, prácticamente menos del 10% de la humanidad va a sobrevivir. Y nosotros, por ejemplo, la mayoría de los dominicanos que están muy sumergidos en el muecadán, en el baile, aquí hay que hacer un programa rápido sobre sembrar la tierra. Porque en el peor de los escenarios, el mundo va a cambiar el ocio, el viaje a Disney, los Porsche, los relojes Rolex, todo ese lujo del mundo va a terminar en un segundo plano y lo importante será la alimentación, el agua, el medio ambiente. El secretario de Estado Blinken dice que hay evidencias de que China se prepara para darle un apoyo militar a Rusia. ¿Usted qué piensa con respecto a eso? ¿Tienen los chinos suficientes motivaciones para involucrarse en ese conflicto a ese nivel? Cuando hacen ese señalamiento, los chinos responden con una iniciativa de paz. Sí, los chinos están jugando a la diplomacia inteligente. Detrás del conflicto de Rusia y Ucrania, hay un conflicto de dos grandes bloques en el mundo, que es el G7 y el BRIC. Rusia y China forman parte del BRIC, igual que Brasil y la India. Entonces, es normal que los chinos, de forma directa o indirecta, apoyen a sus socios Rusia. Lo que los chinos no quieren es terminar con un conflicto bélico que vaya a comprometer la economía china. Porque si las tensiones de la bahía de China y un conflicto con la toma de Taiwán va a terminar entonces en una guerra nuclear, porque va a involucrar entonces a Japón. Y estas tres economías, Estados Unidos, Japón y China, en un conflicto, más el conflicto de Euroasia, yo creo que la economía mundial va a colapsar. Nosotros no soportamos, la mayoría de los países, nosotros por ejemplo en República Dominicana, que vamos a crecer entre un 4,6 y un 4,9%. Un conflicto de ese nivel va a destruir la economía de Latinoamérica por completo. Y ahora que en el caso de Venezuela, por ejemplo, que se proyecta como la nueva cuna de la geopolítica y las tensiones por el tema de la energía, la realidad es que no es inteligente seguir insistiendo en componentes bélicos. Y la visita del presidente Biden al territorio ucraniano, desde mi punto de vista, es una provocación innecesaria al Kremlin. Porque si un misil alcanza una caravana del presidente de Estados Unidos, es simplemente el detonante para una tercera guerra mundial. ¿Hay condiciones para una salida negociada al conflicto? Siempre. ¿Por qué los chinos en este momento, ellos no habían tenido iniciativa en ese sentido, sin embargo lo hacen ahora? ¿Qué puede hacer suponer que están dadas las condiciones para un arreglo político del asunto del conflicto? Papá, que los chinos han entendido algo. En el mundo no hay árbitros. Hoy, el gran problema de la humanidad es que no hay árbitros. Los organismos internacionales están divididos mitad a mitad. El Consejo de Seguridad prácticamente no funciona. No, eso ha colapsado, porque la mayoría se comportan como parte de un bloque y no como un grupo independiente. El caso, por ejemplo, de América. Nosotros, con el 10% de lo que se ha gastado en Ucrania, se resuelve el problema haitiano. De plano. Entonces, estamos en una situación donde los chinos aparentemente han podido madurar más la propuesta de la diplomacia y es necesario seguir impulsando esa vía. El conflicto de Rusia-Ucrania no se va a concluir por el lado bélico, simplemente se va a agravar. Y repito, los que más tienen que perder en este conflicto son los que más tienen. Y los chinos son los que han apostado a servir de préstamo a la mayoría de las economías del mundo. La visita de Biden se produce justo cuando se habla de la inminencia de una ofensiva rusa. Incluso dijo el secretario general de la OTAN
que ya esa ofensiva comenzó. Entonces, la pregunta que uno se hace es realmente cuál era el mensaje que Biden quería enviar con esa visita, porque es un riesgo que se asume cuando en medio de una guerra un presidente visita una nación sabiendo a lo que se expone. Y de la forma que llega. Exactamente. Entonces, ¿a quién le dirige el mensaje? Mira, ¿Y por qué además Biden escoge Polonia para una segunda visita? papá, que Polonia era la excusa, porque la visita fue realmente sorpresa para la prensa y para la mayoría de los ciudadanos del mundo. Pero recuerde que nosotros estábamos narrando una política de una sola cara de la moneda. Occidente maneja la tesis de que el conflicto es de Rusia a Ucrania, pero el conflicto puede ser de Ucrania a Rusia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se dividen a través del Acuerdo de las Naciones, se estableció bien claro de que la URSS no iba a permitir de que la OTAN hiciera frontera con sus intereses geopolíticos. Y en la misma manera de que Estados Unidos bloqueó a Cuba porque tenía misiles colocados en La Habana, de esa misma manera Rusia se está protegiendo los intereses de Estados Unidos en Ucrania. Y eso inicia cuando un grupo de lobistas a través del Euromaidán, recuerdan el 2014, cuando se originan las protestas en Kiev, Ucrania le iba muy bien con Rusia. No sé a qué genio fue que le provocó la idea de que Ucrania podía formar parte de la OTAN. Es allí donde está el conflicto. Ahora bien, lo que plantea el organismo de defensa de la OTAN y de Estados Unidos, repito, es parte de una narrativa de la historia, porque aquí el principal elemento de guerra es la información. Y Occidente está manejando una tesis de la guerra, no las dos tesis. El mundo está viendo cómo toda Europa está prácticamente endosándole todas sus capacidades bélicas a Ucrania. Y Ucrania se presenta como una mampara ante la guerra, ante un poderío de Rusia, que en un solo día Rusia está detonando la capacidad de un mes completo de la Unión Europea. ¿Cómo usted cree que va a evolucionar el conflicto? Ahora mismo resulta que según los países occidentales, Rusia acumula fuerza, está enviando grandes cantidades de soldados a determinados puntos y concentrando armamento. A partir de ahí se juzga que se está preparando una gran ofensiva. Todo eso con la llegada del calor, porque aquí ese es un factor que cuenta mucho, porque facilita la movilidad en el terreno. Y por el otro lado, Occidente anuncia el envío de armamento más sofisticado, tanques de guerra. Ahora se está discutiendo el envío de misiles de largo alcance y además de eso de la aviación. Lo que quiere decir es que próximamente a lo mejor se produce una escalada en el conflicto. Todo eso, ¿en qué usted cree que puede terminar? Eso es el peligro, porque a la medida de que Occidente siga induciendo armas tecnológicas a Ucrania, Rusia va a aumentar también su capacidad de fuego. En guerra se utiliza en términos bélicos. Rusia lo que está haciendo es un estado de sitio en Ucrania. Rusia tiene la capacidad para destruir Ucrania en 24 horas. Ahora bien, la economía de Rusia perdió 47 mil millones de dólares en el año 2022. ¿Y por qué no lo ha podido hacer entonces? Porque quizás no le interesa. ¿Eh? Porque quizás no le interesa en este momento. Porque recuerde que los rusos lo que están planteando es que Ucrania desista del interés de formar parte de la OTAN y de la Unión Europea. En diciembre, hasta el mes de diciembre, Ucrania tuvo la iniciativa durante un buen tiempo y logró arrebatarle una cantidad apreciable de territorio a Rusia. Pero esa es parte de la narrativa, reitero. No, el cordón del Donbass... Eso lo reconocen hasta los propios rusos. Sí, pero el cordón del Donbass que tuvieron que salir de Gerson, comunica la península de Crimea con el territorio ruso. La realidad es la siguiente. La salida de esta guerra está en un acuerdo internacional donde Ucrania se compromete a no formar parte de la OTAN. Porque es que Rusia no va a permitir que en su frontera estén los misiles de Estados Unidos. Como Estados Unidos no permitió que en Cuba estuvieran los misiles de la URSS. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que desde Occidente nosotros solamente vamos a manejar una sola teoría de la historia de la guerra. En el caso de Rusia,
Entonces, todos los ¿usted cree que elementos... esto va a terminar con el aplastamiento de Ucrania? Esto va a terminar con un tratado internacional de paz, porque no hay otra salida. Estamos hablando que son potencias con armas nucleares, y armas nucleares va a terminar con la extinción humana. Y reitero, todas las medidas que la Unión Europea... ¿Por qué no terminaría con una victoria militar rusa si, como usted dice, tiene capacidad? Bueno, porque ante la inminente victoria ante Rusia, entonces Putin podría activar los componentes nucleares. Y ese es el gran riesgo de la guerra. Es que no estamos hablando de un país... Rusia es superior y acaba con Ucrania en 24 horas, pero sí prende el botón nuclear. Exactamente. Entonces, allí ya no hay punto de retorno. Ni para los rusos, ni para los dominicanos, ni para nadie. Porque la guerra de ahora la perdieron, yo la veo los rusos bien. La guerra de ahora tiene dos componentes. Tiene la guerra en combate y tiene la guerra mediática. En ambas partes, aparentemente, Rusia va cediendo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que está perdiendo el mundo. Está perdiendo el que tiene que consumir en la República Dominicana un sobre de café, que hasta el plástico hay que importarlo. Está perdiendo el agricultor del Valle de San Juan, que gran parte de los fertilizantes del mundo, el 40% viene de Rusia. Está perdiendo la Unión Europea, que tiene que pagar un combustible más caro. Está perdiendo el mundo. ¿Y quién está ganando? Hay un término que se utiliza que se llama follow the money, persigue el dinero. ¿A quién beneficia la guerra? ¿Por qué la paz no da dinero? Entonces, a partir de ese planteamiento, yo pienso que la mayoría de los grandes pensadores del mundo lo que tienen que buscar es una solución al conflicto y no agravarlo. ¿A quién beneficia la prolongación del conflicto? O a la industria bélica del mundo, a los que fabrican armas, porque la paz no genera dinero. ¿Quiénes son los que se han beneficiado del conflicto? ¿Y quiénes han pagado el conflicto? Pregúntele a la mayoría de las grandes empresas en Europa, han tenido que despedir personal porque han reducido su capacidad. Aunque dicen que ya los almacenes de la OTAN están totalmente agotados. Y es difícil, se necesita mucho tiempo para volver otra vez a abastecer. Hay países que tenían una capacidad de fuego de 90 días. Han tenido que disponer de ese almacén para Ucrania. Y no han podido reponer. En el caso de Alemania, por ejemplo, ha invertido lo que en la historia reciente de ese país no había invertido en equiparse para la guerra. Pero además, ¿a quién le compran? Hay muchas preguntas que hay que hacer. Estados Unidos. Exactamente. ¿Quién es el principal suplidor de los elementos de guerra? ¿Qué economía se sustenta en la guerra? Todas esas preguntas hay que hacerlas. Además, ¿por qué razón Estados Unidos tiene tanto interés en apoyar a Ucrania? Repito, Volodymyr Zelensky parece más un empleado de la OTAN que un presidente de Ucrania. Y Ucrania es el país más corrupto de Europa. Un país que tiene el 28% de toda la tierra negra del mundo, con minas, con tierras raras, con capacidad energética, que solamente por el uso de su territorio, Rusia le pagaba $2.000 millones al año por Nord Stream 1 y 2. Entonces, ¿qué capacidad y qué necesidad tenía Ucrania de involucrarse? El 2 no pasaba por Ucrania. El 1. El 1 sí. Sí, pero... Y es verdad, le pagaban un dinero y también le pagaban por Crimea. Le pagaban por la península y por Sebastopol una cantidad importante de recursos. Además, desde el génesis de la Rus de Kiev, no hay nada en el mundo que se parezca más a un ruso con un ucraniano y viceversa. No hay nada más en el mundo que se parezca más a un ruso que un ucraniano y viceversa. Son eslavos, son pueblos eslavos. Vienen de la misma tribu y son personas afines. Y el ruso es al ucraniano lo mismo que el portugués al español. Prácticamente. Tienen la misma raíz. Incluso se puede entender un poquito cuando... Descendencia de Oleg el profeta. Entonces, yo pienso que al final los genios que planificaron la guerra le está yendo muy bien con el conflicto. Y al resto del mundo le está yendo muy mal. ¿Y qué pasa si China se involucra militarmente? De forma directa. Sí. Porque eso es lo que dice Estados Unidos. Y entonces hacen la advertencia de que cuidado si tú te das ese paso, porque eso va a tener gravísimas consecuencias. ¿Usted cree que China puede cambiar ahí a favor de Rusia la balanza? Claro que sí, porque China tiene lo que le falta a Rusia y Rusia tiene lo que le falta a China. Lo único que no tiene China, que tiene Rusia, son las armas nucleares.
Pero la economía de China puede sostener a Rusia y alargar la guerra. Además, China tiene... ¿Qué pasa si Rusia gana? ¿Y qué pasa si Rusia pierde? Esos dos escenarios, ¿cuál es la diferencia? Es que en este conflicto no habrá ganadores ni vencedores. Habrá un pacto diplomático o habrá una guerra mundial. En este conflicto no habrá ganadores ni vencedores. La gente tiene que meterse eso en la cabeza. No habrá Rusia ganadora ni Ucrania ganadora. Hay un pacto geopolítico de diplomacia que llame a paz o hay una destrucción o una guerra nuclear. Y parece ser que la tercera guerra mundial, pero en el caso de que suceda, se supone que una solución negociada tiene que abarcar fórmulas de compromiso de parte y parte. Claro, ¿Qué puede recibir Rusia a cambio para desistir de continuar la guerra? Porque ellos la definen como una guerra de carácter existencial, tiene que ver con seguridad. Y Estados Unidos lo que defiende es el derecho de Ucrania a tomar su propio camino y a definir todo lo que tiene que ver con seguridad y esos temas. Es decir, es difícil una solución de compromiso ahí. Alguien tiene que salir mejor posicionado de lo que entró. En el caso de Rusia, yo creo que es un asunto que resulta obvio. ¿Qué usted cree? Estados Unidos lo que está pidiendo es que le permitan colocar a la OTAN los misiles en Ucrania. Eso es lo que no se dice. Y lo que Rusia está pidiendo es que no le coloquen la OTAN en frontera con Rusia. Mira, cuando un barco de gran calado llega a un muelle, entre el muelle y el barco hay una boya, porque es una especie de metal con un concreto. Y cuando choca se hacen daño. Eso mismo hacen las potencias en el mundo. No pueden hacer fronteras entre sí. Y Ucrania y Cuba y México son boyas entre las potencias del mundo. Es imposible entender de que China puede colocar en la Ciudad de México los misiles que tenga China, porque va a provocar una situación bélica en el mundo. De esa misma forma que usted lo entiende. Estados Unidos y Rusia tienen frontera. Tienen frontera entre ellos, pero no con un tercer aliado. Además, la frontera que tiene Estados Unidos con China, con Rusia, son fronteras frías. No son fronteras de compromiso comercial, como es el caso de Ucrania. Ucrania y Turquía, por ejemplo, que es el otro conflicto que hay ahora con la OTAN, de que Turquía se está resistiendo a que otros países entren al tratado, son centros geopolíticos del mundo del comercio. Y reitero, Ucrania le iba muy bien con Rusia. Detrás de todo ese conflicto lo que hay es intereses del G7 y del BRIC. Bien, Latinoamérica, ¿cómo usted ve la situación en este momento? Bueno, nosotros tenemos una situación muy interesante. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, todas las tensiones de Europa se trasladaron a la ciudad de Venezuela, porque Venezuela representa el gran componente de la reserva del petróleo del mundo. Y en el caso entonces del triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Argentina, Bolivia tiene el 82% del litio que necesita el mundo para desarrollar la tecnología de la movilidad eléctrica. Entonces, Estados Unidos va a tener que dar la vuelta hacia América Latina, porque en América Latina están prácticamente dadas las condiciones de resolver el problema a mediano plazo que se ha ejecutado en Europa. Hay otros países, como el caso de Nicaragua, que ya no tiene sentido la dinámica política del comandante Ortega. Yo pienso que ya ha caído prácticamente en perseguir los propios fantasmas que él creó en el inicio. Un país donde no se respetan las libertades, la iglesia católica, la protestante, los grupos opositores presos. Por otro lado, el Perú... Es un dictador, Daniel Ortega. Es un dictador, se ha convertido en un dictador. Inició con un proyecto muy bonito de revolución, pero se ha convertido en un dictador porque el gran problema de los demócratas cuando inician estos procesos de toma de poder es desmontarse del poder. Parece ser que el poder endosa una magia perversa en los hombres. Es muy parecido al final de la película El Señor de los Anillos, que duró 7 epístolas luchando con el anillo y al final dijo que el anillo era mío. Los latinoamericanos tenemos que empezar a desprendernos de las cosas del poder. La vida es muy efímera. Y la mayoría de estos países, en el caso por ejemplo del Perú, que tiene una guerra civil y tampoco nadie ha dicho nada, ni los organismos internacionales, y cientos de personas mueren diariamente, lo que hay es una lucha de intereses. Yo creo que América Latina debe de hacer una revolución política y cultural. La mayoría de ellos fueron moviéndose de una tensión a otra. El regreso de Lula es prácticamente parte del péndulo postpandémico.
La gente habla de una ola de la izquierda, no es una ola de la izquierda. Después de la pandemia la gente salió corriendo en dirección opuesta a lo que conocía, porque la mayoría de los estados no fueron solidarios con la gente. Cuando Bolsonaro se ríe del pueblo y mueren 600,000 brasileños, la gente le guarda esa factura y en las elecciones vota por Lula. Pero Bolsonaro sacó mayor cantidad de votos de lo que sacó la primera vez que fue presidente. Pasa que los 60 millones de electores brasileños que apoyaron a Lula fueron suficientes para ganar en las elecciones más reñidas de la historia de Brasil. Igual pasa en Colombia. El presidente Duque hace un gobierno excelente, pero la gente votó por Petro. Cuando llega el presidente de la izquierda a Colombia, es que los colombianos estaban buscando una especie de solidaridad. ¿Por qué la República Dominicana se ha mantenido con un clima estable a nivel político? Porque el presidente de la República pudo hacer una apertura turística, pero un control pandémico. Y aquí la gente no se vacunó porque no le dio su gana, pero no se murió gente. No, hubieron atenciones primarias. Y los programas de ayuda social del gobierno dominicano fueron muy eficientes. Y eso no llegó a todos los países y pesó tanto. No todo el mundo tuvo esa visión. Recuerda que la mayoría de los ricos y del poder propio, el poder ejecutivo, es apático y empático a la solidaridad de los pueblos. La gente no es tan solidaria como el otro piensa. Y la gente se fue corriendo en dirección opuesta al sistema que conocía. O sea, no es un asunto como dicen los teóricos de que la izquierda ha resurgido en América, no. Coincidió de que las elecciones se dieron en el póndulo pandémico y la gente fue corriendo en dirección opuesta a lo que conocía. Hay otro sistema que se le va a hacer muy difícil, como es el tema cubano. En Venezuela se dará una transición importante. Hay un gobernador en el estado de Carabobo, apellido La Cava, alias el Drácula, es un nickname que lo utiliza, que creo que va a ser el crossover entre el chavismo y la modernidad económica. Es una especie de Deng Xiaoping en China. Es un hombre que es del grupo de Chávez, pero él cree en el fomento económico. Y lo que ha hecho en la comunidad de Venezuela ha sido un caso de sujeto de estudio, una transformación económica. Ahora, ¿y él puede pegar allá? Sí, claro, porque él se lleva muy bien con Maduro. Y parece ser que entre Maduro y Diosdado Cabello, que es el segundo hombre fuerte en Venezuela, hay algunas diferencias. ¿Cómo que de origen? Diosdado Cabello. No, el gobernador La Cava, del gobernador de Carabobo, es una estrella. Ha modernizado el estado de Carabobo. ¿Y podría tener liderazgo? Sí, construir el liderazgo. Él puede convertirse en el presidente de transición de Venezuela. Él reúne todas las condiciones. Porque él parte del chavismo, pero tiene un pensamiento moderno de capital. Además, ahora con la culminación de la Serie del Caribe, Venezuela dio una demostración distinta. Porque, repito, es la narrativa. Para los dominicanos, Venezuela es un Haití. Sin embargo, montó la mejor Serie del Caribe en los últimos 30 años. Tiene Venezuela en el estadio Simón Bolívar de la Rinconada, el estadio más moderno desde México hasta la Patagonia y Chile. No hay un estado en Latinoamérica de ese nivel. Entonces, a Venezuela le conviene hacer una transición política saludable, sobre todo por los componentes energéticos que tiene, porque no hay un país en América con la riqueza que tiene Venezuela. Y esa prosperidad, a pesar de todo, nos ayuda a todos en Latinoamérica, a tener un petróleo asequible, un barril de petróleo asequible. Lo que pasa es que Venezuela, la tecnología de ello está en el norte. Es una alianza estratégica entre Estados Unidos y Venezuela que tiene que llevarse a un punto de entendimiento. Y lo han hecho muy bien ambos países, porque ya Estados Unidos ha dado demostraciones que tiene interés de sentarse en Venezuela para resolver el tema energético. Bien, vamos a agradecer al licenciado Yanel Ferreras, mercadólogo, politólogo y diplomático. Gracias por estar con nosotros.